Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Aldair sintió primero el crujido de sus costillas, luego la explosión de polvo y roca cuando su espalda golpeó la pared del Coliseo. El eco de su cuerpo rebotó por toda la arena, ahogando por un segundo la multitud alienígena que gritaba su muerte segura. Se escucharon risas guturales, apuestas de sangre, aplausos y el grave retumbar de tambores nirgales marcando el fin de su existencia. Pero Aldair no escuchaba nada de eso. Entre sus párpados medio cerrados, solo distinguía una figura gigantesca caminando hacia él, envuelta en una armadura forjada con colmillos de depredadores extintos y escamas de reptiles de lava. Y Yara, la desgarradora de mundos. Ella era su verdugo, su sentencia, su última visión en esta vida. Y Yara se detuvo frente a él. Su sombra lo cubría como un eclipse viviente. Se agachó apenas, y el metal de su coraza rozó la piedra quemada por el sol. Su voz fue un trueno envuelto en terciopelo: deberías estar muerto, insecto. ¿Qué te mantiene aún aquí? Aldair abrió los labios, solo un hilo de sangre bajó por su mentón. Sonrió, una mueca torpe y desafiante. Con un esfuerzo absurdo para un cuerpo humano tan destruido, apoyó una rodilla en el suelo. Un rugido de asombro brotó de los espectadores, uno de esos débiles humanos, levantándose después de un golpe de Yara, la gigante de Nirgal. Jamás. Pero él no escuchó nada de eso. Solo escuchaba su respiración que le quemaba los pulmones, la sangre golpeando en sus oídos como un tambor de guerra, y el latido acelerado de la propia Yara, tan cerca que casi podía confundirlo con el suyo. «Y Yara», murmuró él, sin suplicar, sin temer. La dijo como si invocara a una diosa. Sus ojos, de un gris tormentoso, no parpadeaban ante los colmillos brillantes ni ante el puño del tamaño de su cabeza, alzado para destrozarlo de una vez por todas. Por un instante, la giganta dudó. Él se sostuvo de la roca, respiró hondo y terminó de ponerse de pie. Su cuerpo estaba roto, sus huesos, partidos, su carne, abierta en cortes rojos y negros, pero ahí estaba. Firmemente ahí. Y Yara repitió, la voz rasposa, empapada de dolor, pero firme como un canto. Si quieres matarme, tendrás que volver a tirarme, y volver a enterrarme. La multitud se volvió un mar de rugidos y golpes contra los muros de piedra. Guerreros de 1000 mundos aullaban su nombre y el de ella. A Yara se le erizó la piel bajo la armadura. Nadie lo vio, pero sus pupilas se dilataron, capturando cada temblor de la respiración del humano que, según la lógica de su especie, ya no debería existir. Sin pensarlo, bajó el puño. Lo tomó por el cuello con una mano, levantándolo como a un cachorro rebelde. Su aliento era fuego contra su rostro. Podía aplastarlo ahora mismo, sentir cómo sus vértebras se convertían en polvo entre sus dedos de titanio vivo. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó tanto que sus narices casi se rozaron. Aldair, colgando, sonrió, con la boca teñida de rojo. Y Yara sintió algo inesperado. Un peso en su estómago, un hormigueo en su espina, como si algo dentro de ella, algo primitivo, despertara tras siglos dormido. La bestia que todo lo aplastaba sentía, por primera vez, una punzada de respeto. Y de algo más profundo. Algo que ni ella misma entendía todavía. Entonces, entre la multitud que coreaba muerte y gloria, Aldair soltó una carcajada ronca que la hizo estremecer. Sus ojos, clavados en los de ella, declararon la promesa silenciosa de que esto apenas comenzaba. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Y Yara mantenía a Aldair suspendido con una sola mano, sintiendo el calor de su garganta palpitando contra su palma. Podía escuchar claramente cada latido irregular de su corazón humano, cada borbotón de sangre corriendo por sus venas frágiles. Un simple chasquido de sus dedos y todo habría terminado, su honor restaurado, su pueblo satisfecho. Pero en lugar de cerrarlos, sus dedos se aflojaron. Bajó a Aldair, primero hasta la altura de su rostro, luego más abajo, hasta dejarlo de pie sobre la roca manchada de su propia sangre. La multitud silbó, abucheó, exigió una muerte rápida, una exhibición de fuerza. Pero Yara ya no escuchaba los gritos. Solo escuchaba la respiración del humano, rota pero tenaz, como una llama que se niega a morir bajo la lluvia. Aldair tosió, se dobló sobre sus rodillas, pero antes de que ella pudiera apartarse, él alzó la mano, rozando su muslo blindado. Ese contacto insignificante la hizo contener el aire. No me rompas todavía, gigante. La voz de Aldair salió rasgada, pero con un deje de burla. Sus labios estaban partidos, sus dientes rojos de sangre. ¿Todavía?
Y Yara inclinó la cabeza, dejando que su melena de filamentos oscuros rozara su pecho de placas metálicas. Primero quiero verte sudar, respondió él, alzando la vista hacia su rostro esculpido en guerra. Las risas de los más cercanos se mezclaron con murmullos de desconcierto. Y Yara nunca había sudado en un combate. Nunca nadie la había forzado a usar todo su poder, ni siquiera entre los suyos. Ahora este humano, este saco de huesos, pretendía hacerlo. Podría haberlo hecho callar de un golpe, hundir su cráneo contra la piedra hasta borrarlo del universo. Pero en vez de eso, rió. Una risa grave, tan fuerte que hizo vibrar los pilares del Coliseo. Aldair sintió como el suelo temblaba bajo sus rodillas y aún así no bajó la mirada. Ella lo agarró del cabello, tiró de él para obligarlo a levantarse. Aldair apenas gruñó de dolor y se sostuvo en su antebrazo monstruoso. Sentía la tensión de sus músculos, la dureza de su piel, el leve aroma a hierro y polvo de estrellas que la rodeaba como una armadura viva. Dime, humano, ¿cómo harás sudar a una diosa? Preguntó Yara, pegando su frente a la de él. Sus colmillos rozaron la comisura de sus labios partidos. Así, murmuró Aldair, y hundió su puño derecho, sin aviso, en el hueco de su clavícula. No fue un golpe que pudiera dañarla, pero la fuerza inesperada y la osadía le arrancaron un gruñido que la hizo retroceder. Aldair aprovechó el desequilibrio, se lanzó contra su abdomen con un segundo puñetazo, más desesperado que efectivo. La masa de metal y músculo absorbió el impacto, pero el atrevimiento encendió chispas en sus ojos ámbar. Ella lo sujetó del torso, levantándolo como si fuera un trozo de carne, y lo estrelló de espaldas contra la arena. Un rugido de excitación recorrió las gradas. Y Yara se lanzó sobre él, rodillas sobre su pecho, una mano aplastando su mandíbula para que la mirara fijo. Eres frágil, pero tocas a una reina como si fuera su igual, susurró, y sus palabras dejaron escapar una risa cargada de furia y algo más oscuro. ¿Y no te gusta?, gimió él, con la respiración entrecortada. Aún así, sus ojos jamás mostraron miedo. Me irrita. Sus dedos arañaron su mejilla, bajaron por su garganta, se clavaron en la carne caliente de su pecho. Aldair soltó un gruñido ronco, mitad dolor, mitad desafío. Entonces, golpéame más. Y Yara contuvo el aliento. Bajó la mirada a sus labios rotos, a la forma en que sus dedos, temblorosos, se aferraban a su cintura, no para defenderse sino para acercarla más. Una parte de ella, la parte que devoraba enemigos, gritaba que lo aplastara y acabara con esto. La otra, la más antigua, la que había olvidado cómo era sentir algo más que rabia, deseaba seguir aplastándolo, pero no de la forma que la multitud esperaba. Sus rostros quedaron tan cerca que la multitud no supo si estaban por devorarse o besarse. Fue entonces cuando la reina de Nirgal comprendió que aquel humano, en su fragilidad, estaba rompiendo algo mucho más duro que su armadura, su propia voluntad de ser invencible. Y todo su cuerpo, gigantesco, imparable, empezó a temblar de una forma que jamás admitiría en público. Porque por primera vez, Yara la desgarradora, quería rendirse solo un poco. Solo ante él. El viento caliente soplaba sobre la arena mientras cientos de ojos alienígenas miraban desde las gradas, conteniendo la respiración colectiva cuando vieron a Yara inclinarse sobre el pecho de Aldair, aún medio enterrado en polvo y sangre. No había un solo guerrero que pudiera explicar que estaba sosteniendo a ese hombre en pie, ni por qué la reina de Nirgal, que jamás toleró una ofensa sin cobrarla con muerte, seguía encima de él, viva, inquieta, hambrienta. Aldair apenas lograba tragar saliva. Cada respiración le quemaba como cuchillas bajo las costillas rotas. Pero sus manos seguían allí, aferradas a la cintura de Yara. Sentía su piel bajo la fría armadura, el calor latente que brotaba de su vientre inmenso. Nunca imaginó que un monstruo pudiese sentirse tan vivo, tan lleno de poder, tan suave y brutal a la vez. Ella lo miraba en silencio, colmillos entreabiertos, la respiración pesada. La multitud la coreaba, ordenándole que lo destruyera. Se escuchaban apuestas, insultos, incluso amenazas veladas a su trono. Cada segundo que ella no ejecutaba al humano, su autoridad se debilitaba ante los ojos de los clanes rivales. Y Yara clavó su puño junto a su cabeza, levantando una nube de polvo. Sus labios, apenas a un soplo de los de él, dejaron escapar un gruñido grave. Si no haces que sangren contigo, me debilitas, maldito humano, murmuró, con la voz tan baja que solo él la escuchó. Entonces acaba conmigo, replicó Aldair, con una sonrisa entre dientes ensangrentados. Pero sus ojos, ardientes, decían lo contrario. Pruébame, reténme, no me mates aún. Y Yara se irguió de golpe.
Tomó la lanza rota que yacía a su lado y apuntó la punta mellada contra su propio pecho. Todos guardaron silencio. Un solo rugido bastó para acallar hasta el murmullo más lejano. Este humano, bramó para todo el Coliseo, aún tiene aliento para resistirme. No seré yo quien lo mate sin ser digna de su desafío. Sus palabras fueron tan absurdas que hasta sus más cercanos generales intercambiaron miradas de terror. La reina admitía que un humano era digno. La peor herejía para su cultura de conquista. Aldair aprovechó que ella hablaba. Se incorporó sobre un codo, jadeando, y su mano subió, lenta, hasta posarse sobre la rodilla gigantesca de Iyara. Sus dedos, ensangrentados, se hundieron entre la coraza y la carne firme de su muslo. Un contacto que nadie, ni siquiera sus pares, habría osado. Que todo tu imperio mire cómo me levanto, gruñó él, voz ronca como un tambor ahogado. Y cuando lo haga, Iyara, sabrán que ni tu lanza ni tu trono pueden doblar mi cuello. Su atrevimiento encendió algo salvaje en ella. Lo alzó sujetándolo del brazo, casi arrancándole un grito de dolor. Lo sostuvo en pie a su lado, exhibiéndolo a todos como su trofeo, como su error o su conquista. Aún nadie podía adivinar cuál de las dos cosas era. Entonces, con la lanza rota en una mano y Aldair sostenido en la otra, rugió hacia los cielos sin importarle la burla o la rebelión. Escúchenme todos. Este hombre peleará de pie contra quien ose retarme. Y si sobrevive, será libre de tocarme como quiera. Un trueno de gritos se mezcló con risas histéricas y el crujir de armaduras listas para un motín. Pero Iyara, inmóvil, sintió la presión de la mano de Aldair apretando su muñeca. Sus ojos se cruzaron, salvajes, calientes, y por un segundo olvidaron dónde estaban. Solo eran ella y él, dos criaturas respirando el mismo polvo, la misma locura, el mismo deseo feroz de empujarse el uno al otro hasta el límite. Aldair escupió sangre a sus pies y se giró hacia la multitud, tambaleándose, el pecho hinchado de rabia y fuego. Su sombra, pequeña junto a la de ella, ardía como una chispa que podía prender fuego a todo un imperio. Entonces gritó, con la voz quebrada pero invencible: que venga el siguiente. Que sangremos juntos. Que aprendan lo que significa un humano de rodillas solo para levantarse de nuevo. Iyara, detrás de él, sintió que toda su vida de conquistas y cadenas se reducía a ese instante. A esa espalda rota que desafiaba a reyes y dioses. A esa fragilidad tan fuerte que ni su lanza pudo pulverizar. Su pueblo nunca lo entendería. Pero su cuerpo entero ya lo aceptaba. Aldair era el enemigo que siempre quiso. Y la única debilidad que jamás permitiría perder. La arena del Coliseo ardía bajo los pies de Aldair mientras se mantenía en pie, temblando pero erguido, sosteniéndose más por pura furia que por fuerza real. La lanza rota que Iyara le había entregado colgaba en su mano derecha, apenas equilibrada entre sus dedos hinchados y torcidos por la fractura. Frente a él, una puerta lateral del muro de piedra se abrió con un chirrido agudo. Del umbral surgió una bestia de la casta de ejecutores, 2 metros y medio de músculos azul acero, colmillos de marfil curvados y una masa de púas que arrastraba en la arena dejando surcos de polvo. Los rugidos del público estallaron en un rugido continuo que sacudió las murallas. Querían ver a Aldair reducido a una mancha de carne bajo aquel monstruo. Querían ver a la reina reafirmar su dominio manchando de sangre humana el nombre que había osado desafiarla. Pero lo que vieron fue a Iyara, la desgarradora de mundos, bajar de su trono improvisado en las gradas de piedra y caminar, paso a paso, hacia el lado de Aldair. El coloso ejecutor soltó un gruñido y giró la cabeza, como pidiendo permiso. No comprendía por qué debía luchar contra un simple saco de huesos y no contra la reina misma. Iyara se detuvo a un paso de Aldair. Lo observó, su respiración agitada, el sudor resbalando por su cuello hasta perderse bajo la coraza fracturada. Sus ojos dorados se arrastraron por cada costilla rota, cada corte, cada gota de sangre que caía de su barbilla. Lo tocó sin miedo, con dedos tan grandes que abarcaban casi todo su pecho. «Quédate detrás de mí», ordenó, la voz un susurro más íntimo que un mandato. Aldair negó con la cabeza, apenas sosteniéndose de su lanza astillada. «No. Si sangro, sangro contigo. Si caigo, caigo viéndote pelear como nunca nadie te obligó a hacerlo». Iyara sintió un escalofrío que le erizó la piel bajo la armadura. Por primera vez en siglos, su voluntad tembló ante la de otro ser. Quiso discutir, rugirle, ponerlo de rodillas. Pero algo dentro de ella se quebraba cada vez que sus ojos se encontraban con esos grises llenos de llamas. El ejecutor rugió, cargó hacia ellos levantando una nube de arena y polvo. Iyara se giró, clavando su mirada en la bestia,
levantando sus puños envueltos en placas de obsidiana viva. A su lado, Aldair avanzó tambaleante, sosteniendo la lanza rota con ambas manos, las rodillas a punto de rendirse. Los dos chocaron contra la mole de músculos como un trueno y una chispa al mismo tiempo. El puño de Iyara partió uno de los colmillos de su oponente con un golpe seco. La lanza astillada de Aldair rasgó el costado de la bestia justo bajo las costillas. El ejecutor aulló de dolor y furia, girando su masa para barrerlos como muñecos. Iyara se interpuso, recibiendo el impacto en su antebrazo. El golpe bastó para hacerla crujir de dolor interno, pero ella rió, un rugido gutural que hizo temblar la multitud. Aprovechó el segundo de distracción, giró sobre su talón y su rodilla chocó contra la quijada de la bestia, levantándola del suelo varios metros. Aldair, sin pensar, saltó detrás, alzó su lanza improvisada y la hundió en el cuello del monstruo cuando aún estaba suspendido en el aire. El grito agonizante se perdió entre el rugido colectivo de miles de gargantas. La bestia cayó muerta a sus pies, sangrando sobre la arena calcinada. Iyara respiraba como una fiera recién liberada de su cadena. El sudor resbalaba por su frente, por su mandíbula, gota a gota. Todos lo vieron, la diosa de guerra sudaba. Tal como Aldair le prometió. Él apenas podía sostenerse en pie. La adrenalina empezaba a ceder, el dolor regresaba como fuego líquido por sus venas. Sintió que sus rodillas se doblaban, que la oscuridad se cernía sobre su vista. Pero antes de caer, dos manos gigantes lo atraparon. Iyara lo sostuvo pegado a su pecho, tan cerca que podía sentir sus latidos como golpes de martillo en la roca. Lo alzó ante todos, como un estandarte, como un desafío viviente. Su voz retumbó, oscura y decidida. Este hombre luchó y sangró a mi lado. Que todo aquel que dude de mí venga ahora a intentar separarme de él. Un silencio absoluto llenó la arena. La reina no había ordenado la muerte de Aldair. No lo había humillado ni devorado como esperaban. Lo había reclamado. Ante miles de testigos, su reino entero entendió que algo imposible acababa de suceder. La bestia invencible había encontrado a quien no podía dominar ni arrancar de su lado. Y mientras lo bajaba despacio, sus labios, apenas un roce sobre la frente de Aldair, dejaron claro a quien pertenecía ahora su guerra, su fuerza y su corazón. El silencio que se tragó el Coliseo duró un solo latido, uno tan pesado que pareció detener el viento y apagar los gritos de los pájaros carroñeros que revoloteaban en lo alto. Iyara mantenía a Aldair abrazado contra su pecho, su respiración aún furiosa, su piel cubierta de sudor y de la sangre tibia que se mezclaba con la del humano. Él sentía su fuerza latente, ese temblor que recorría cada fibra monstruosa de su cuerpo, contenida solo por la presión de su voluntad. Entre sus brazos, Aldair no era más que carne rota, pero sus ojos abiertos y grises aún eran puños que golpeaban más duro que cualquier lanza. De pronto, entre la multitud surgió el sonido seco de un arma cargándose. Una figura de armadura ornamentada y piel rojiza se adelantó entre los guerreros, sosteniendo un arco de metal vivo cuyo proyectil brillaba como un relámpago encapsulado. Era Tarok, uno de los comandantes de la casta de acero, leal solo al consejo, no a Iyara. Baja a ese humano, rugió, su voz amplificada por la máscara que cubría su cráneo óseo. Baja a esa plaga y rinde cuentas a tu pueblo. O nos obligarás a matarte con él. Aldair tosió sangre en el cuello de la reina. Sintió su pulso acelerarse, no de miedo, sino de una furia casi infantil, la misma furia que lo había hecho retar a dioses y titanes. Levantó la cabeza, apenas sosteniéndose de su armadura, y susurró contra su oído. Suéltame, Iyara. Déjame hablarles. Ella gruñó entre dientes, un murmullo gutural que solo él entendió. Si doy un paso atrás, estos gusanos no entenderán clemencia. Entonces que la aprendan, contestó Aldair, y sus labios, tan cercanos a su oído, rozaron su piel endurecida por 1000 cicatrices. Sus palabras eran brasas metiéndose en las grietas de su voluntad. Iyara lo bajó, despacio, asegurándose de que sus pies tocaran la arena caliente. Sus manos enormes se quedaron sobre sus hombros, como columnas vivas sosteniéndolo. El arco de Tarok brilló más intenso, preparado para atravesar la garganta del humano y acabar con el rumor de rebelión. Aldair avanzó un paso. Sintió como su rodilla se doblaba, pero no permitió que su orgullo hiciera lo mismo. Levantó la lanza rota, ya inútil como arma, pero perfecta como bandera. Que venga tu flecha, Tarok, bramó, la voz retorcida pero imparable. Si crees que matarme borrará lo que viste hoy, dispara ahora. Deja que tu pueblo sepa que ni siquiera tú puedes romper lo que ella y yo levantamos aquí. El ejecutor apuntó directo a su ojo.
Un murmullo se arrastró entre las filas de guerreros. Algunos se agacharon, otros apartaron la mirada, incapaces de soportar la tensión entre el disparo y el susurro de viento que agitaba los estandartes. Y Yara lo observaba de espaldas, viendo cómo cada músculo de su frágil cuerpo temblaba para sostenerse de pie. Por dentro, un rugido se formaba en su garganta, creciendo, buscando desgarrar el cielo mismo si aquel proyectil volaba hacia Aldair. Tarok tensó el arco. Una chispa eléctrica recorrió el metal. Y justo cuando soltó el aliento para disparar, Aldair sonrió, una mueca torpe y sanguinolenta que hizo que muchos guerreros giraran la cabeza, incapaces de entender qué clase de criatura era este humano que reía frente a la muerte. Dispara, susurró Aldair. Y cuando lo hagas, ruega que no pueda ponerme de pie otra vez. El arco vibró. Un latido de silencio. Y luego un rugido, no de Yara, sino del mismo Aldair, que se adelantó un paso más, rompiendo el momento. El proyectil se disparó con un grito agudo. Pero no llegó a su garganta. Un muro viviente se interpuso, la pierna de Yara, firme como una muralla de acero, desvió la trayectoria. La flecha explotó en un chorro de chispas contra su armadura, quemando su muslo, pero sin atravesarla. El eco del disparo se tragó la siguiente respiración de todos. Y Yara rugió, un rugido que partió las gargantas de los que estaban más cerca. Con un paso, saltó sobre Tarok, lo levantó por la garganta con una sola mano y lo estampó contra la muralla de piedra, aplastándolo como un insecto. Nadie toca lo que es mío, gritó, mientras la sangre del traidor salpicaba la piedra y su máscara rodaba entre las botas de los soldados. Nadie, repitió, mirando uno por uno a sus comandantes, que temblaban como niños ante su furia. Aldair, respirando apenas, cayó sobre una rodilla. Aún así, su risa ronca flotó sobre el silencio mortal. Y ahora, Yara, ¿me dejarás dormir en tu trono o tengo que pelear por tu cama también? Y Yara giró hacia él, la respiración jadeante, sus ojos encendidos como soles moribundos a punto de estallar. Se acercó, lo tomó por la nuca, y sin importarle la sangre, el sudor ni los ojos de todo su imperio, selló su boca con la suya. Un beso como una explosión, un pacto de guerra, una rendición que ningún testigo jamás se atrevió a narrar sin tartamudear. Y mientras la multitud, muda, comprendía quién dominaba a quién en esa arena, el rugido verdadero comenzó a latir no en los muros, sino en el vientre de cada uno. El imperio acababa de cambiar para siempre. Y su reina, la bestia invencible, jamás volvería a luchar sola. El beso fue como un trueno cayendo en medio de la tormenta que habían desatado juntos. Y Yara sintió el sabor metálico de la sangre de Aldair mezclarse con el calor de su propia respiración. Lo sostuvo firme, como si temiera que el viento, la multitud o la muerte misma vinieran a arrebatárselo ahora que por fin entendía lo que era poseer algo más valioso que un reino, un hombre que no se doblegaba ni ante los dioses. Aldair apenas respiraba cuando se separaron. Sus piernas se doblaron, y ella lo alzó en sus brazos sin esfuerzo, como si cargarlo fuera tan natural como sostener su lanza más pesada. Caminó a paso lento, pisando los restos del ejecutor caído, pasando sobre el cadáver de Tarok que aún sangraba en la piedra, cruzando la arena donde tantos habían muerto por menos que una ofensa. Cada paso fue silencio. Nadie se atrevía a detenerla, ni a alzar la voz para reclamar venganza. Los generales que antes la hubieran apuñalado por traición ahora desviaban la mirada, algunos inclinaban la cabeza. Sabían que enfrentarse a ella era desafiar a una fiera que acababa de recordar cómo rugir sin cadenas. Al llegar a la puerta principal, las hojas de hierro se abrieron ante su rugido. Los esclavos, guardias y curiosos se apartaron como hojas secas arrastradas por el vendaval de su presencia. Aldair, medio inconsciente, alcanzó a mirarla a los ojos y dibujar una sonrisa cansada, la misma que la encendía por dentro como lava nueva. «No vas a soltarme nunca, ¿verdad?», murmuró él, la voz ronca, entre jadeos. «Nunca. Te he ganado, y ahora me dejas ganar todas las noches», respondió ella, sus labios rozando su frente. Lo llevó a su cámara de guerra, un salón inmenso tallado en roca negra, donde solo la élite de su casta podía entrar. Dentro, una cama enorme, de pieles y acero, aguardaba como un altar para un ritual salvaje. Lo depositó allí con una delicadeza imposible de imaginar en sus manos tan grandes y feroces. Aldair soltó una carcajada ronca, a pesar del dolor. Se acomodó de lado, observándola mientras ella se quitaba lentamente cada placa de su armadura, dejando ver la piel marcada por antiguas batallas, cicatrices que ningún amante había besado jamás sin temblar de miedo. «Ven aquí», ordenó él, en un susurro que para cualquier otro habría sido una blasfemia. Y Yara lo obedeció. Se acostó junto a él,
tan inmensa que lo cubría como un techo cálido y vivo. Él extendió su mano y se la posó en el cuello, sintiendo su pulso, esa furia contenida que ahora latía por él. Ella, por primera vez en toda su vida, dejó que alguien sostuviera su garganta sin defenderse. Cerró los ojos, rozó su nariz con la suya, y respiró su fragilidad como un regalo que nadie más merecía. El silencio se llenó con sus respiraciones, lentas, profundas, mezcladas. Cada exhalación calmaba el rugido de afuera. Cada beso borraba la memoria de la arena ensangrentada. Aldair, con una voz quebrada, se atrevió a decir lo que ningún guerrero de 1000 planetas había tenido valor de susurrarle jamás. Eres mía ahora, Iyara. Y siempre seré tuyo. Ella abrió los ojos, dorados como soles renacidos. Una sonrisa feroz, casi infantil, se formó en sus labios agrietados. Lo sé, murmuró, y lo besó de nuevo, largo, profundo, devorándolo sin miedo a romperlo porque sabía que él volvería a levantarse, una y otra vez. Y mientras afuera el imperio se reordenaba para obedecer a una reina que había elegido amar sin rendirse, dentro de aquella cámara de guerra se sellaba una nueva era, la de la giganta que temblaba bajo la caricia de un humano imposible de quebrar. Los rumores correrían por generaciones, los bardos cantarían su historia como un mito, pero solo ellos sabrían la verdad, que la verdadera conquista no era de reinos ni planetas, sino del corazón indomable que late en otro pecho. Y en esa noche interminable, entre jadeos y risas rotas, Iyara y Aldair se juraron lo único que importaba, levantarse juntos cada vez que la vida intentara derribarlos. Un rugido de victoria, esta vez de amor, vibró entre los muros de piedra y nadie jamás se atrevió a silenciarlo. Fin.